Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Unidos nos levantaremos. Estás escuchando el Radio Maratón de Católica Radio. Por mínima que sea tu aportación, nos ayudarás a continuar llevando esta programación que tanto te gusta. Haz tu aportación ya. Por ATH Móvil, en la parte de negocios. Escribes Católica Radio 889 a través de una tarjeta de crédito llamando al 787-651-2018 con cheque o giro postal a la siguiente dirección: Católica Radio 2250 Boulevard Luis A. Ferré, Aguayo, Suiza 529, Ponce, Puerto Rico 00717-9997. Deposita tu donativo en el Banco Santander de Puerto Rico, número de cuenta 300-397-0964, 300-397-0964. Únete a este Radio Maratón de Católica Radio. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Así que llegamos y pasamos de lo recaudado del año pasado, ayer por la tarde. Así que eso fue un buen hit, un jonrón. Un sacado del parque, Esperemos que estos días nos llegue a 2 o 3 jonrones más. Sí, seguro que sí. Ya estamos prontito llegando, con el favor de Dios, y esperamos llegar a la edad de Manuel. No, que pasemos, que la pasemos. No, y entonces seguir para tratar de alcanzar mi edad y después, si acaso, la del obispo. El milagro será que lleguen a la edad mía. Bueno, pero nada, agradeciendo, ¿verdad?, a todas las personas que están colaborando, que está haciendo posible que este Radio Maratón, ¿verdad?, para continuar evangelizando al pueblo santo de Dios, que no solamente peregrina en esta diócesis de Ponce, donde está la emisora, sino en Puerto Rico entero, el mundo entero también. Por nosotros, Puerto Rico se beneficia de toda la programación que tiene Católica Radio, sino también mucha gente que está en la diáspora, ¿verdad?
y en América Latina, en muchas partes. La colaboración es importante porque si quitas y no pon, se acaba el montón. Por eso es que en Familión vamos a colaborar. Un montón. Un montón, ¿verdad que sí? Con mucha alegría y mucho entusiasmo. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora por Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales, ¿verdad? En esta tarde, en este programa de hoy, que continuaremos compartiendo con ustedes la carta, ¿verdad? El mensaje que envió la Conferencia Episcopal Puertorriqueña con motivo del 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, el beato, ¿verdad?, que es apóstol hoy de una iglesia sinodal en salida misionera. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que continúe acompañándonos en esta tarde, en este programa y durante esta etapa, ¿verdad?, en que nosotros vivimos la etapa de la unidad en nuestra diócesis de Ponce. Ven, oramos. Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala. Impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y retomamos la cita de este extracto de una carta del Beato que hemos estado repitiendo estos días, ¿verdad? Creemos en un cristianismo vivo y revolucionario, en el más elevado sentido de la palabra. Un cristianismo según el patrón genuinamente tradicional del verdadero catolicismo. Cristianismo ajustado al Evangelio. Cristianismo de oración litúrgica, de meditación y contemplación, nutrido de la Escritura, los santos padres, la teología. Un cristianismo que vive y goza y saborea las doctrinas fundamentales de nuestra religión. La gracia, el bautismo, el cuerpo místico, los sacramentos, la misa, los sacramentales. Creemos en el apostolado directo. Son palabras del Beato que ciertamente hoy tienen una actualidad, podríamos decir, impresionante en medio de esta iglesia que se lanza a evangelizar con un nuevo estilo, unos nuevos métodos y unas nuevas expresiones, aún en medio de la pandemia que estamos viviendo. Así mismo es, y de esa forma poder continuar haciendo vida este legado que el Beato Carlos Manuel ha dejado para nuestra iglesia puertorriqueña y que mañana, ¿verdad?, nuestra iglesia estará celebrando con gran alegría y con gran gozo. Ayer en el programa compartíamos con ustedes esos múltiples aspectos de la persona y vida de Carlos Manuel Cecilio, donde hablábamos de una conciencia bautismal, identidad y sentido de pertenencia a la Iglesia de Cristo, sentido del dolor y del sufrimiento desde la fe, testimonio de fe y vida apostólica. Y también compartíamos, ¿verdad? Allí nos quedamos y queremos retomar en esta tarde este momento de esta experiencia del testimonio de fe y vida apostólica, donde dice: las distancias, dificultades en transportación, limitaciones en medio de comunicación de la época y la estrechez de mentalidad renovada en líderes eclesiales no impedían su anhelo apostólico y su espíritu renovador eclesial. Carlos Manuel Cecilio vivió el Evangelio con alegría y esperanza. Se hizo testigo de una iglesia en salida misionera. Cuánto se nos adelantó a nuestro tiempo. Así fue y es protagonista, modelo y testigo para jóvenes y profesionales que buscan a Jesús y quieren renovar a su iglesia con espíritu sinodal misionero. Fíjate que es interesante porque en esta frase que usted acaba de leer dice, entre otras cosas, las distancias, dificultades en transportación, limitaciones en medios de comunicación de la época y la estrechez de mentalidad renovadora en líderes eclesiales no impedían su anhelo apostólico y su espíritu renovador eclesial. No había autopista entonces,
y viajaba todos los días de Cagua a Río Piedras en su diario trabajo, ¿no? Lo que supone ir y venir en carro público, incluso con las molestias de su enfermedad. Hoy miramos quizás a Carlos Manuel desde nuestra realidad, pero hay que situarse en aquella realidad. En aquella realidad. Han pasado 20 años desde su beatificación, pero su vida fue antes. Entonces, o sea, hay que ponerse en el 1960, por ahí. Ese apostolado de estos héroes anónimos, hombres y mujeres de fe, que se iban de un lado para otro a anunciar el Evangelio. Antes del Vaticano II. Antes del Vaticano II. Es decir, con todo lo que esto supone de movilidad, de esfuerzo. Hoy nos quejamos, imagínense entonces, pero aquella gente tenía fuego en el corazón y Carlos Manuel era una de esas personas, con fuego en el corazón. Así decía, así bullía en su corazón como fuego ardiente su trabajo apostólico y el acompañamiento de grupos y su círculo de conferencias para estudiantes y profesionales. Eso lo dice antes de donde dice las distancias, ¿verdad? Cómo ardía ese corazón. Y es un corazón que arde porque está conectado a la fuente, y la fuente es Jesucristo. A su corazón, fuego ingastable, fuego que purifica, fuego que ilumina, fuego que ciertamente se transmite, y esto desde un anhelo profundo. Por eso se adelantó a su época, y dentro de ese adelanto trataba de comunicar lo que él había descubierto, que es que la Eucaristía como fuente del misterio pascual es lo que da verdadera vida al cristiano. Y la Eucaristía es esa celebración semanal donde actualizamos en el aquí y en el ahora la Pascua del Señor. En un día específico, el domingo, Día del Señor, pero que se renueva también todos los días a través de la Eucaristía diaria. Y por eso no dejaba de ir a la Eucaristía diariamente. Aunque podríamos decir, ¿verdad?, el mandato es, eclesialmente hablando, para los domingos. Él necesitaba de ese alimento, de esa fuerza diaria. Y hay muchos hermanos y hermanas que en estos momentos les pasa lo mismo, ¿verdad? Y que sufren porque no pueden participar diariamente de la Eucaristía y por lo menos conectan a través de las redes sociales. Y esto también es importante que lo valoricemos, porque es un momento de gracia especial donde escuchamos la palabra, nos nutrimos del cuerpo y la sangre del Señor y cobramos fuerza para seguir hacia adelante. Y algo interesante, padre, de esto de la época, ¿verdad? 1960, ya también el Espíritu iba suscitando en el corazón y en la mente de aquel entonces el Papa San Juan XXIII, ese abril, ¿verdad? Una nueva ventana, unos nuevos bríos, un nuevo aire, un nuevo frescor para la iglesia. Entonces, como ya Carlos Manuel también se iba atemperando a esa experiencia que iba a vivir la iglesia, ¿verdad? Con un concilio, una invitación a un concilio, una apertura para ese frescor, para abrir las puertas. Ahí es donde vemos la acción del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que suscita en los pastores, en el pastor universal, Juan 23, en los pastores locales, los obispos de las distintas diócesis, pero sobre todo en el pueblo de Dios, en los laicos. Y es interesante porque cuando uno mira el conjunto, uno se da cuenta que esta obra no es de Carlos Manuel, no es de fulanito, de sutanito, o de San Meto, o de San el otro, es del Espíritu, que es quien guía, orienta y sostiene el camino de la iglesia. De la mano de San José para llevar vida a la familia puertorriqueña. La convocatoria de este año 2021 que nos ha hecho el Papa Francisco encuentra en Carlos Manuel Cecilio a un aliado y entusiasta testigo por excelencia de lo que es configurar el corazón al estilo de Jesús y con las cualidades de San José. Configurar. Para los jóvenes esto es muy fácil entenderlo desde el ámbito de la computadora, ¿verdad? Yo puedo tener la computadora, pero si no la configuro no me funciona. Hay que poner unos programas. Y esta configuración, que es una palabra que se aplica a la técnica, pero que ya desde la experiencia de la iglesia la aplicamos a la vivencia cristiana, es adecuar el instrumento al programa que se le da. Entonces,
¿Cuál es el instrumento? Si miramos el ser humano. Este ser humano que se va progresivamente configurando, preparando, adaptando. ¿A qué? Al gran modelo que es Jesucristo. Un modelo que tiene, por decirnos así, una misión específica: comunicarle al mundo el amor misericordioso de nuestro Dios, de nuestro Padre, que quiere que todos se salven. Y Él se siente, Jesús, el Hijo enviado para que el reino de Dios como proyecto se establezca en la tierra. Y va asociando a personas a su alrededor, y así elige a los apóstoles, y los apóstoles eligen ayudantes, y se predica el Evangelio. Así esa llama encendida que es Cristo Luz se va transmitiendo poquito a poco a los demás, como sucedió o sucede ritualmente en la noche santa de la Pascua, donde del gran cirio se toma la luz y se va comunicando hasta que toda la asamblea, con su lámpara encendida, canta, exulta, bendice a Dios por la obra maravillosa de la resurrección. Y esto que usted acaba de decir, Padre Obispo, es verdad, en esa configuración al estilo de Jesús, ciertamente si volvemos al párrafo que acabamos de hacer lectura, las distancias que Jesús recorría, las dificultades para transportarse, ¿verdad?, los medios, las limitaciones de los medios de comunicación de aquella época y una mentalidad renovadora en los líderes eclesiales, no impedían a Jesús transmitir el mensaje, evangelizar, porque sabía a lo que había venido. Entonces Carlos Manuel asumió eso, se configuró a ese estilo de Jesús, ¿verdad?, y con las cualidades de Jesús en la evangelización. Fíjate, hermana, eso te va a decir importante porque Jesús era laico. O sea, Jesús no pertenecía a ninguna casta sacerdotal, no era de los poderosos de entonces, no era ni rey, ni príncipe, ni sacerdote, ni importante, era un laico. Entonces ahí es donde vemos la clave de lo que es la evangelización. Jesús es el laico, entiéndase, desde el proyecto de Dios que anuncia el reino. Carlos Manuel, el laico que hace que ese reino anunciado por Jesús llegue también a través de ¿qué? De un estilo de vida que copia, configura, ¿no? De lo de Jesús. Camina para aquí, muévete para allá, escribe esto, lo otro, se encuentra con la gente, se reúne con la gente, les enseña, corre. Cómo transmitir, ¿verdad? Cómo transmitir el mensaje sin un micrófono, pero se trepaba una montaña. Carlos Manuel también lo hacía entre sus círculos, entre aquellos jóvenes de su tiempo. Es correcto. Y eso es lo que nos lleva a nosotros y nos motiva a hacer exactamente lo mismo. Entonces tú, como laico o laica, donde quiera que estás, con tu vida sencilla, con los conocimientos que tiene, anuncia que el Espíritu hará su obra. El Evangelio lo dice claramente: no tengan miedo porque yo pondré en sus labios la palabra que han de anunciar, lo que han de decir. No tengan miedo, el Espíritu fortalece. Hemos sido bautizados en Él, Señor, hemos sido planificados por la confirmación, haciendo que esos dones recibidos se planifiquen. Y esos dones tienen que dar frutos, y son frutos que en definitiva nutren y alimentan a los demás. Las escenas del nacimiento que le encantaban y que montaba apasionadamente en su humilde hogar nos muestran su radiante fe y su alegría misionera. Disfrutaba haciendo el nacimiento, y es interesante cuando uno lee sus escritos cómo lo preparaba, cómo ponía la figura, cuál era el estilo de pesebre que iba a hacer este año. Todos los años era distinto. Eso creaba un ambiente familiar donde hacía que toda la familia participara. Una catequesis sencilla, desde la figurita que se pone, desde la montañita que se hace, del laguito que se prepara. Pequeñas cosas, pero que construyen, hacen presente un misterio tan grande como es el de la encarnación. En San José y la Virgen María, Carlos Manuel Cecilio se deleitaba para colmar su corazón de alegría y de esperanza. Los tenía a ellos como ¿qué? Como ejemplo, como modelo, como guía, como animadores de su fe. También nosotros podremos beber y acoger en el corazón ese misterio salvífico de la encarnación que llama a vivir la fe, la esperanza y la caridad en el marco de la familia y en la agenda social de este pueblo que camina con anhelos de vida, identidad, libertad, paz
y que necesita trabajar la concordia fraterna. Hay una frase también del Beato, interesante y hermosa, que dice: ¿por qué pretender calmar la sed con aguas corrompidas que no pueden saciarla? Esa es la pregunta. Y dice después: y con la fuente tan cerca. Es lo que usted acaba de leer. Léalo otra vez para que usted vea que va por ahí. También nosotros podremos beber. ¿Ve? También nosotros. Si Él pudo, también nosotros podemos beber, es decir, saciar la sed de esa búsqueda. ¿Dónde? Y acoger en el corazón ese misterio salvífico de la encarnación que llama a vivir la fe, la esperanza y la caridad. Por lo tanto, el misterio de la encarnación, que nos ayuda a vivir una fe profunda, a renovarnos en la esperanza y sobre todo a proyectarnos en la caridad. Que si te das cuenta, son las 3 palabras que el Papa durante el mensaje de Cuaresma nos invitaba a reflexionar, para que en la noche santa de la Pascua renováramos la fe profunda en Jesús resucitado, ancláramos nuestra esperanza en Él y sobre todo desde Él nos proyectáramos en la caridad. Todo esto está encerrado en el bautismo recibido. 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que se hacen vida en cada cristiano, en cada cristiana. En el marco de la familia y en la agenda social de este pueblo que camina con anhelos de vida, identidad, libertad, paz y que necesita trabajar la concordia fraterna. Por lo tanto, no es una fe fuera de la historia, no es una caridad y una esperanza fuera de la vida, no, todo lo contrario. Está enmarcado en la familia, en esa familia sencilla de 2, 3, 4, 5, los que sean, no importa. Y sobre todo en el proyecto social, en la agenda social de un pueblo que camina. ¿Y camina qué? Buscando y anhelando qué? La vida. Un pueblo que tiene y busca identidad. Un pueblo que quiere desarrollar la libertad para que la paz florezca y que el amor se trabaje desde la concordia fraterna. Un poco lo que el Papa Francisco nos dice en la Fratelli Tutti, ¿verdad? La hermandad. Hay conflicto, hay reconciliación. Y de esta reconciliación, en medio de un conflicto, brota una hermandad que nos hace sentir que todos y todas somos hermanos, en el Hijo, hijos e hijas, hermanos y hermanas, miembros de una gran familia, la familia de los hijos y de las hijas de Dios. Esta es una agenda actual que nos ha puesto en nuestras manos el Papa Francisco por medio de su encíclica Fratelli Tutti. ¿Ves? Esto que se enuncia lo tenemos que poner en práctica desde primero el estudio profundo de esta carta que el Papa nos ha facilitado y que nosotros ya comentamos en unos programas anteriores. Correcto. Una carta profunda, densa, pero que abre pistas de un nuevo estilo, de una nueva manera de ver, de una manera de actuar en el Evangelio. Por lo tanto, al celebrar este 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Cecilio en el año de San José y de la familia, recobremos la alegría de los discípulos, la identidad bautismal que nos hace iglesia y pueblo de Dios, que brote con fuerza en nuestro espíritu la audacia misionera y sinodal para enfrentar los desafíos y retos de la realidad actual, tanto a nivel eclesial como social. Por lo tanto, ¿qué queremos? Con la intercesión del Beato, recobrar la alegría de sentirnos de verdad discípulos misioneros. Esa identidad bautismal que nos hacen ser una iglesia que camina, una iglesia que se mueve, que avanza, un pueblo de Dios que es fiel, para que brote con fuerza en nuestro espíritu esa audacia misionera y sinodal para enfrentar los desafíos y esos retos ante esta nueva realidad que estamos viviendo y que tanto nos afecta. No solo a nivel eclesial, sino también a nivel social. Porque son tiempos complicados y difíciles, pero San José nos muestra a Jesús para acogerle y seguirle con fidelidad y confianza en su llamada discipular. Acoger, seguir, en la clave de San José, ¿verdad? Fidelidad y confianza. Sí. Motiva, mueve, impulsa, orienta.
Nuestro beato amó a Jesús en el marco de la Sagrada Familia. Le acogió en su corazón y creció bañado por su ternura y colmado de su alegría pascual. Así hizo de sí mismo un apóstol alegre, un radiante testigo y joven maestro ejemplar que desde el mismo seno familiar, en su comunidad parroquial y en diversas facetas de su vida social, amó a Dios sobre todas las cosas, como también a sus hermanos y a su pueblo. Por lo cual, hoy Carlos Manuel Cecilio es nuestro testigo y acompañante de la nueva evangelización. En el año de San José y de la familia, celebramos su 20º aniversario llenos de alegría y esperanza. Vivamos para esa noche de la Pascua del Señor. Entonces, en este número final de la carta, se nos invita a mirar al beato, a este beato, a este hombre que miró a Jesús y lo amó profundamente, pero lo amó desde la familia. Y esto también es hermosísimo, ¿no? Lo amó desde la familia, donde pudo, como San José, acoger a Jesús en su corazón, donde creció bañado por su ternura y colmado de su alegría pascual. Características muy propias, ¿no? Ternura, alegría pascual, cercanía. Así hizo de sí mismo, es decir, que lo identificaba como apóstol, un apóstol que tenía alegría. No se puede ser apóstol si no se tiene la alegría. La alegría de experimentar la presencia del resucitado. Por eso dice, un radiante testigo, radiante, brilla, atraía, cautivaba, porque la gente que conectaba con él automáticamente entroncaba con Jesús. Era joven, con esa audacia, aún en su enfermedad, maestro, con las cualidades de enseñar, de transmitir, un maestro que da con su ejemplo la mejor clase. ¿Y desde dónde? Desde el seno familiar, en su comunidad parroquial. Inserta en una comunidad parroquial, concretamente la Catedral de Cagua. Y en diversas facetas de su vida social. Lo que hacía en su trabajo, diversas facetas. Desde ahí proyectó su amor a Dios sobre todas las cosas, como también su amor a los hermanos y sobre todo el amor al pueblo. Por eso, Carlos Manuel Cecilio hoy es nuestro testigo y acompañante de la nueva evangelización. Así lo queremos celebrar este año, como nuestro acompañante, como nuestro testigo de esta nueva evangelización que estamos en medio de las dificultades realizando. Y por eso en el año de San José y de la Sagrada Familia les invitamos a vivir con alegría estos 20 años de beatificación y acuñando esa frase que ojalá se haga vida carne en cada uno de nosotros. Vivamos para esa noche de la Pascua del Señor. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Estás escuchando el Radio Maratón de Católica Radio. Únete, haz tu aportación ya. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos.
Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con todos ustedes este mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña con motivo del 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, apóstol hoy de una iglesia sinodal en salida misionera. Queremos honrar la memoria del beato, como terminaba la carta diciéndonos, recordándolo como testigo y acompañante de la nueva evangelización, desde la experiencia de la familia. Por eso vamos ahora a retomar un poquito algunas de las frases de la carta. Es una carta muy hermosa, muy densa, ojalá que la puedan después con más calma compartirla, pueden ver a través de las redes sociales en la página del visitante, y la puede solicitar también en su parroquia. Seguro que los párrocos también se la facilitan. Y en la página oficial de la diócesis, que está también en Facebook. La página oficial de la diócesis, en la página de Omeco. Católica Radio. Católica Radio está el texto, ¿verdad? Sí. Usted puede acceder a él. Entre esas frases interesantes, nosotros descubrimos que Carlos Manuel se convirtió en el primer puertorriqueño oficialmente reconocido por la Iglesia como testigo vivo de la fe y modelo de santidad para todos los que peregrinamos en esta tierra borinqueña y seguimos la huella de Cristo Jesús. Con él, como decía nuestro arzobispo el día de la beatificación, el alma puertorriqueña entró en la eternidad de Dios. Así que los puertorriqueños tenemos allá en la eternidad alguien que intercede por nosotros, ruega por nosotros y nos anima a llegar hasta allá. Por eso es que los obispos de nuestra provincia eclesial de Puerto Rico, ¿verdad?, queremos hacer memoria de este acontecimiento histórico y celebrarlo con anhelos de nueva evangelización en una iglesia sinodal en salida misionera. Es por eso, ¿verdad?, que podemos recurrir al beato Carlos Manuel e implorar su intercesión en la realidad actual de nuestro pueblo ante tantos desafíos sociales, económicos, políticos y eclesiales. Y el beato nos dirá, y nuestros obispos nos dirán, que el camino de la fe y la santidad vivido y testificado por nos muestran nuevos horizontes de luz en el peregrinar misionero al que nos llama la realidad social y eclesial del país. Y todo esto desde el ámbito de la familia, porque es en el seno familiar donde Carlos Manuel bebió, se nutrió, se inició en la fe, en la iglesia doméstica. Por eso, desde el seno familiar, él descubre que hay un espacio formativo de una fe que se transmite. Sembraron en su corazón el amor a Dios, la devoción tierna a la Virgen, la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Y es en el mismo seno familiar donde se genera esa vida, no solo la física, sino sobre todo también la vida espiritual. Y lo proyectan, lo lanza con proyectos que desde su fe, consciente de que estaba llamado a ser laico, porque esto es interesante, ¿sabes? No es que él pensaba ser sacerdote, quizás lo pudo pensar en un momento determinado. Su hermano había entrado al monasterio, una de sus hermanas se había ido de religiosa, pero él estaba claro, él no se sentía llamado por otro lado. ni a ser religioso, ni a ser monje, ni a ser sacerdote, ni a ser diácono. Él quería ser un cristiano de la calle, de a pie diríamos, ¿verdad? Confesar su fe desde lo que él vivía. Alimentó entonces esa fe
esa esperanza y esa caridad desde la conciencia clara de las bienaventuranzas, nutriéndose de la Eucaristía, celebrando los sacramentos, con la oración sencilla de un hombre de fe que ama a Jesús, ama a la gente, ama a su pueblo y quiere servirla con todo el corazón. Así mismo, con este motivo de este centenario de su nacimiento, nuestros obispos de Puerto Rico señalan, ¿verdad?, al respecto, su identidad y celo cristiano, acompañados por su espíritu evangelizador y renovador, hicieron de Carlos Manuel un laico en salida misionera a través de visitas, diálogos, reflexiones, cartas y su vida sacramental. Su testimonio de fe y su vivencia eclesial le llevaron a abrazar las bienaventuranzas. Es decir, desde lo que un cristiano normal hace, visita al vecino, comparte con el vecino, trabaja, va a la iglesia, está en la comunidad, ayuda a quien puede ayudar, desde lo que puede ayudar, pero tiene una clave. ¿Cuál es? El espíritu de la bienaventuranza, la alegría de experimentar el reino en un servicio que se hace desinteresadamente, libre de todo egoísmo. Por eso, ¿verdad?, como hijos de esta tierra borincana, contemplamos su vida, su identidad y entrega cristiana y permitamos que aflore con fuerza en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad que nos llenan del amor y la misericordia de Dios. En un Puerto Rico con tantas situaciones difíciles, se necesita hombres, mujeres, cristianos auténticos que desde la sensibilidad religiosa muestren su identidad y su pertenencia cristiana. ¿Por qué? Porque este será el mejor, podríamos decir, punto de referencia. Un hombre y una mujer que han descubierto en Jesucristo la fuente de la vida, la fuente de la felicidad, que se liberan de la indiferencia, que se liberan de sus egoísmos, que se ponen a codo a trabajar aunque se equivoquen, pero con el deseo y el anhelo de ayudar, de servir. Por eso, ¿verdad?, veíamos estos múltiples aspectos en la persona y en la vida del beato Carlos Manuel Cecilio, que convierten para nosotros unos elementos que interpelan y reclaman con mayor fidelidad y entrega al amor y seguimiento de Jesucristo, Maestro y Señor. Y ahí veíamos, ¿verdad?, esa conciencia bautismal, identidad y sentido de pertenencia a la Iglesia de Cristo. Por eso Carlos Manuel, que vivió en el seno de una familia sencilla y llena de fe, desde pequeño fue creciendo y asimilando los valores y la doctrina cristiana. Esto no estuvo exento del dolor, por eso el dolor y el sufrimiento lo iluminó desde la cruz de Jesucristo. Pasó su noche oscura, vivió esa experiencia, pero se agarró fuertemente al Señor y con valentía y seriedad asumió sus quebrantos de salud sin tener que apartarse de las actividades propias. Es decir, no se cruzó, ay, estoy enfermo, no me puedo. No. Al contrario, eso como que lo motivaba más, como que lo empujaba más. Había puesto su confianza en el Señor y a pesar del sufrimiento que experimentaba, con paciencia y confianza en la misericordia de Dios, siguió hacia adelante, abrazando su proyecto de vida, desarrollando sus talentos para servir a Dios y a los demás, como pide Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas, pero sobre todo también ama al prójimo, como te amas a ti mismo. Por eso, al mirar su proyecto de vida, encontramos en él a un joven, a una persona fervorosa, dinámica, emprendedora, llena de amor para servir a los demás y darse a los demás. Por eso que a veces cantamos, ¿verdad? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Eso lo vivió Carlos Manuel. Y eso es lo que hizo que fuera un hombre de testimonio de fe y una vida apostólica, ¿verdad? Por eso vemos a un Carlos Manuel que continuó practicando su vida de fe con entusiasmo y con alegría, ¿verdad?, llevando una intensa vida apostólica que alimentaba diariamente desde la Eucaristía. Por eso su espiritualidad y disponibilidad apostólica y misionera se iban conformando y moldeando en su corazón cada día. Soñó con una iglesia viva, con una iglesia alegre, acogedora, servidora. Por eso decía usted, ¿verdad?, que
también, que no importaban las distancias, no importara las dificultades en la transportación, en las limitaciones de los medios de comunicación en su época, en la estrechez de la mentalidad renovadora, ¿verdad? Esa fe y ese testimonio no le impedía a él continuar con ese celo, transmitiendo ese mensaje. Para eso había venido, por eso así fue y es protagonista, modelo y testigo para jóvenes y profesionales que buscan a Jesús y quieren renovar a su iglesia con espíritu sinodal misionero. Tenía conciencia de su vocación laical y de que era un catequista. Por eso para nosotros en Puerto Rico es modelo de los catequistas. Hombres y mujeres sencillos, valientes, audaces, que desde la vida, desde lo ordinario, desde el levantarse hasta acostarse, tienen el corazón encendido en el fuego del amor de Dios y lo transmiten con fuerza, lo transmiten con alegría, lo enseñan a las generaciones nuevas, niños, adolescentes, niñas, adultos. Si hay que moverse, se mueven, si hay que correr, se corre. Y algunos a veces con miles de achaques, pero firmes en la fe, avanzando sin temor. Por eso, de la mano de San José, para llevar vida a la familia puertorriqueña, ¿verdad? Esta convocatoria en este año 2021 que nos ha hecho el Papa, Francisco, también se encuentra en Carlos Manuel, un aliado y entusiasta testigo por excelencia de lo que es configurar el corazón al estilo de Jesús y con las cualidades de San José. Desde ese espíritu pascual festivo, hace 20 años la fiesta de la beatificación cayó en domingo, fue un domingo de Pascua, y se leía el Evangelio capítulo 21 de San Juan, y entre las cosas que en aquel día hermoso el Papa San Juan Pablo II nos dijo, tenemos estas palabras que ahora compartimos con ustedes. Comienza con una frase del Evangelio. Ese día beatificaron 4 más y el Papa fue entresacando del Evangelio una frase. Esta fue la que le aplicó a Carlos Manuel. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Carlos Manuel tenía conciencia de eso, sabía quién era el Señor. Cuando los discípulos lo reconocen junto al lago de Tiberíades, se afianza su fe en que Cristo ha resucitado y está presente en medio de los suyos. Algo que Carlos Manuel vivía con conciencia y a plenitud. La Iglesia, desde hace 2 milenios, no se cansa de anunciar y repetir esta verdad fundamental de la fe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. La experiencia del misterio pascual hace nueva todas las cosas, pues como cantamos en el pregón pascual, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Miren ahora cómo el Papa aplica esto a la experiencia de Carlos Manuel. Este espíritu animó toda la existencia de Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, primer puertorriqueño elevado a la gloria de los altares. El nuevo beato, iluminado por la fe en la resurrección, compartía con todos el profundo significado del misterio pascual, repitiendo frecuentemente: vivimos para esa noche, la de Pascua. Su fecundo y generoso apostolado consistió principalmente en esforzarse para que la Iglesia en Puerto Rico cobrara conciencia de este gran acontecimiento de nuestra salvación. Y esta es la herencia que nos deja. Iglesia de Puerto Rico está llamada ¿a qué? A cobrar conciencia del gran acontecimiento de nuestra salvación, que radica en ¿qué? En que verdaderamente Cristo ha resucitado. Él es la fuente, Él es la roca, en Él hay vida y vida abundante. Y eso que lo vivía Él lo transmitía, no sin pasar por la cruz, por el dolor, por la enfermedad, avanzando con los ojos fijos en Jesús. Carlos Manuel Rodríguez puso de relieve la llamada universal a la santidad para todos los cristianos y la importancia de que cada bautizado responda a ella de manera consciente y responsable. La llamada universal a la santidad, la santidad no solo es para los obispos, para los presbíteros, para los diáconos, para las consagradas, es para todos. Y la gran mayoría son laicos y laicas, entonces todos
desde su vocación específica, particular, estamos llamados a la santidad. Lo otro será la forma de realizar la llamada, pero la santidad es para todos y todas nuestra más, podríamos decir, llamada, valga la redundancia, ¿no? El clamor fundamental de lo que estamos invitados a hacer. Que su ejemplo ayude a toda la iglesia de Puerto Rico a ser fiel, viviendo con firme coherencia los valores y los principios cristianos recibidos en la evangelización de la isla. Ven, el Papa nos decía en aquel entonces, se repite hoy con fuerza, que su ejemplo ayude a toda la iglesia de Puerto Rico, ¿a qué? A ser fiel, a vivir con firme coherencia los valores y los principios cristianos recibidos en la evangelización de la isla. Esa fe recibida, esa fe transmitida, esa fe acogida es la que también nosotros debemos anunciar, llevar, comunicar. Y por eso este momento de fiesta, 20 años atrás, que se inició, ¿verdad? Como una memoria festiva en el seno de nuestra iglesia, nos tiene que motivar a ti y a mí a que ese llamado a la santidad lo pongamos en práctica, a que lo aterricemos de todos los elementos que tenemos, sobre todo desde la familia, sobre todo con las características propias de miembros de la familia, donde ¿qué hay? Acogida, cercanía, acompañamiento, corrección, sanación. Podemos hacer la letanía, ¿verdad? De tantas, podríamos decir, obras que nacen en el seno del hogar y que de ahí se proyectan hacia la sociedad. Por eso, ¿verdad? Con gran alegría en estas vísperas de esta gran fiesta, de este gran acontecimiento que ocurrió hace 20 años, ¿verdad? Pero que ha dejado un gran legado el Beato Carlos Manuel para toda nuestra iglesia puertorriqueña, y de una forma para nosotros saber vivir con alegría, con entusiasmo la liturgia, ¿verdad? Porque en eso también fue un aplauso, como diríamos cada uno de nosotros en esta experiencia. Nos preparó para vivir esta liturgia desde la experiencia bautismal, desde esa conciencia bautismal que él tenía, desde participar de la Eucaristía, esa fuente que nos alimenta, desde hacerse testigo, apóstol de una evangelización en un tiempo totalmente distinto, ¿verdad? Donde muchas cosas eran en latín y no podíamos comprender. Carlos Manuel Cecilio se adelantó, ¿verdad? Pero eso lo pudo hacer solamente con la fuerza del Espíritu Santo que le guiaba y que le acompañaba. Entendiendo que la liturgia no son ceremonias, entendiendo que la liturgia no son ritos, entendiendo que la liturgia sobre todo es un estilo de vida. Y ciertamente hay una ceremonia, ciertamente hay un ritual, pero más allá del ritual hay unos retos. Por eso, rito que no te reta no sirve para nada. Por eso la liturgia se vive, por eso la liturgia se celebra, ¿verdad? A veces escuchamos, voy a participar, voy a acoger, no, voy a vivir la liturgia. Por eso vivimos para esa noche, vivimos para la noche de la Pascua, que es la liturgia por excelencia de nuestra iglesia. De ahí la importancia del domingo, de ahí la importancia de reunirnos en asamblea, de ahí que, como decían los primeros cristianos, y nosotros repetimos hoy también, sin el domingo yo no puedo vivir. Porque el domingo es el día del encuentro con el resucitado. Porque el domingo es el encuentro con la comunidad que cree en el resucitado. Porque el domingo escucho su palabra, me sostengo, oro, imploro de Dios su ayuda y de ahí salgo para iniciar una nueva semana. La semana no comienza el lunes para un cristiano, la semana comienza con el domingo. Por eso dice el Evangelio, el primer día de la semana. Hay una tendencia ahora que si tú miras los calendarios, los almanaques, ponen como primer día de la semana el lunes y al final el domingo. No, señores, un calendario cristiano, un almanaque cristiano, católico, empieza con el domingo, porque el domingo es el día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el Señor? Porque ha resucitado. Y vivimos para esa noche. Y por eso necesitamos tu ayuda y tu colaboración. Ya se nos está acabando el tiempo. Seguro. Católica Radio cumple esa misión, como lo hizo Carlos Manuel, de anunciar el resucitado. Y esto lo hacemos a través de los programas de excelencia que se ofrecen, sea con su música, sea con los temas, sea con
los distintos programas que va dirigiendo en distintas horas, en distintos momentos. Donde hay oración, donde hay canto, donde hay intercesión, pero también hay temas de cultura, temas de política, temas de noticias. Hay una diversidad. Es correcto. Y esto no puede realizarse plenamente si no tenemos los medios económicos. Por eso este Radio Maratón no es simplemente buscar dinero por buscar dinero. Esto tiene un objetivo, evangelizar. Claro. Y evangelizar quiere decir anunciar y proclamar que en Jesucristo muerto y resucitado se ofrece gratis la salvación para todo el mundo, y Católica Radio coopera 100% con esta misión. Por eso en estos 20 años de la beatificación del beato Carlos Manuel, ¿verdad? Hemos querido sumarle 20 más para llegar a la meta. Así que con 40 llegamos a la meta. Y ojalá que pasemos la meta y podamos anunciar a bombo y platillo. Lo logramos y pasamos. Vamos a pedirle al Señor su ayuda. Acuérdate que quita y no pon, se acaba el montón, pero con tu ofrendón podemos tener un buen tesoro. Ánimo, le pedimos a la Virgen que nos ayude. Dios te contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 20 y 20. Llegamos a los 40 y llegamos a la meta. ¡Ánimo! Así que nos vemos mañana. Dios les bendiga. Buenas tardes.